Hola a todos. Todas las personas que nos rodean tienen hábitos extraños que pueden no ser del todo claros para los demás. Algunas personas, por ejemplo, se levantan por la mañana con el pie izquierdo y otras se niegan a usar artículos de un determinado color. Y los genios no son una excepción. Incluso las mentes más grandes de la humanidad tienen sus propias peculiaridades y algunas de ellas son difíciles de creer. Bueno, vamos a averiguar lo extraños que pueden ser los genios. ¡Adelante! Albert Einstein. Uno de los científicos más famosos del mundo, Einstein, es autor de más de 300 trabajos científicos sobre física, así como de unos 150 libros y artículos sobre historia, filosofía, periodismo. En general, un hombre increíblemente talentoso. Desarrolló varias teorías físicas importantes, pero por alguna razón nunca usó calcetines. Según una versión, el famoso físico desarrolló esta costumbre en su juventud, cuando decidió que su dedo gordo del pie haría un agujero en sus calcetines de todos modos. Otros investigadores afirman que tales excentricidades comenzaron después de que el gran científico enviudara y dejara de cuidarse a sí mismo por alguna razón, en primer lugar abandonando sus calcetines y cambiando a sandalias. Incluso el destino del cerebro de Einstein resultó ser extraño. Después de la muerte del científico, su cerebro fue extraído y preservado por el patólogo Thomas Harvey. Harvey fotografió el órgano desde diferentes ángulos y luego lo cortó en aproximadamente 240 bloques y lo conservó en solución de formaldehído. Esto no habría sido inusual si no fuera porque Einstein nunca dio permiso directo para hacerlo mientras vivía. Resulta que el cerebro del gran físico fue literalmente robado y almacenado por Harvey durante 30 años, antes de ser finalmente examinado. Por cierto, los datos obtenidos por los científicos mostraron que las áreas del cerebro de Einstein, responsables del habla y el lenguaje, estaban subdesarrolladas, mientras que las áreas responsables del procesamiento de la información numérica y espacial, por el contrario, estaban sobredesarrolladas. Bueno, tiene sentido. Al mismo tiempo, el peso total del cerebro del genio resultó ser 200 gramos menos que el de un hombre adulto de su edad. Salvador Dalí. Dalí. Yes. A lo mejor mucha gente conoce la extrañeza de Salvador Dalí, porque es fácilmente uno de los artistas más extraordinarios de todos los tiempos. Nos llevaría mucho tiempo enumerar todas las historias asombrosas relacionadas con este genio, pero nos parece que unas pocas serán suficientes para crear la imagen completa. Por ejemplo, Dalí cuidaba a un oso hormiguero de un zoológico parisino y una vez caminó por las calles de la ciudad con el animal. Hay fotos de este paseo, pero el oso hormiguero no era su mascota. I think you've caught something. Sin embargo, la casa de Dalí estaba habitada por un ocelote, un mamífero felino depredador. Una vez el artista concedió una entrevista sentado en un árbol, y cuando fue a la Exposición Internacional de Surrealistas en Londres, llegó en un traje de buceo con un taco de billar en una mano y dos perros en la otra. Según Dalí, quería mostrar cuán profundamente sumergido estaba en el subconsciente humano. Estaba seguro de que sus sueños le traían historias para sus pinturas. El artista tenía un truco. Se sentaba en una silla, agarraba una llave pesada en la mano y trataba de dormir. Se dormía un poco, su agarre se debilitaba y por el sonido de la llave que golpeaba el suelo abría los ojos y así conseguía recordar un sueño fugaz. Y a juzgar por las pinturas, este método realmente funcionaba. Incluso después de su muerte, Dalí siguió siendo un bicho raro. Quería que la gente pudiera caminar sobre su tumba. Como resultado, el cuerpo del artista fue enterrado en el suelo de una de las salas del Teatro Museo Dalí en Figueras, y ahora cientos de visitantes caminan sobre su tumba todos los días. Miguel Ángel. Las creaciones de este gran artista y escultor italiano son conocidas por mucha gente. Debes haber oído hablar de la creación de Adán, pero junto con su genio, Miguel Ángel también se destacó por su comportamiento bastante inusual, incluso para su tiempo. Era indiferente a la comida y la bebida, comía más por necesidad que por placer, y a menudo dormía vestido y con las botas puestas. Entendemos el Renacimiento y todo eso, pero eso es demasiado. Miguel Ángel podía trabajar las 24 horas del
del día y quedarse dormido en medio de las pinturas, el polvo y la suciedad. La relación del maestro con la higiene también era bastante tensa y no le gustaba a la gente. Ni siquiera la muerte de su propio hermano hizo que Miguel Ángel se afligiera. Sin embargo, toda esta introversión en él se combinaba perfectamente con el talento del poeta. Miguel Ángel dejó no solo esculturas y pinturas, sino también más de 300 poemas muy sentimentales. Isaac Newton. Incluso aquellos que no están particularmente interesados en la física son probablemente conscientes de los logros de Isaac Newton, al menos sobre el hecho de que fue él quien descubrió la ley de la gravedad. Y al igual que otras personalidades increíblemente famosas del pasado, hay muchas historias sobre la extrañeza de Newton. Se dice que a pesar de su genio, era un hombre increíblemente despistado, porque todo el tiempo estaba en algún lugar de su palacio mental. Así que, por ejemplo, una vez Newton invitó a sus amigos a su casa, les ofreció un trago y fue a la habitación a buscar vino. Los invitados esperaron y esperaron, pero el anfitrión no se presentó, a pesar de que había pasado mucho tiempo. Y no fue la falta de hospitalidad o el hecho de que los invitados aburrieran de repente al científico. Resultó que mientras entraba en su oficina, Newton pensó en su trabajo. Luego se le ocurrió una idea y el gran físico simplemente olvidó que en la habitación de al lado sus amigos lo estaban esperando junto con el vino. Según una versión, la increíble distracción del científico llevó a un incendio en el que se perdieron muchos de sus manuscritos. Supuestamente Newton olvidó apagar una vela en la mesa. Sin embargo, otros investigadores afirman que la causa del incendio fue un perro que derribó una lámpara. Nikola Tesla. Los biógrafos contemporáneos consideran a Tesla como el hombre que inventó el siglo XX. Los primeros trabajos de este científico allanaron el camino para la ingeniería eléctrica moderna. En los Estados Unidos, Tesla es considerado uno de los científicos más famosos de la historia. Sin embargo, a pesar de su popularidad, pocas personas saben que Tesla tenía algunas peculiaridades. Por ejemplo, el científico tenía miedo de los gérmenes, se lavaba las manos constantemente y necesitaba hasta 18 toallas al día en los hoteles. 18. Además, aceptaba registrarse en un hotel solo si el número de su habitación era múltiplo de 3. ¿Por qué? Francamente no tenemos ni idea. Si una mosca estaba sentada en la mesa durante el almuerzo, Tesla hacía que el camarero trajera una nueva orden. A pesar de que el científico solo descansaba 4 horas al día, con solo 2 horas de sueño, se distinguía por su increíble energía. Por ejemplo, cuando caminaba por la calle, de repente podía dar un salto brusco y recitar de memoria el Fausto de Goethe. Pitágoras. El científico griego Pitágoras era un personaje muy contradictorio. Por un lado, fue uno de los fundadores de las matemáticas, pero por otro lado, bueno, era bastante extraño. Y aunque no hay muchas fuentes, ya que Pitágoras vivió antes de nuestra era, algunos hechos llegaron hasta nuestros días. Por ejemplo, el científico creó algo así como su propia religión con reglas especiales e incluso seguidores. Básicamente hay 2 reglas. La migración de las almas existe, y el mayor mal en la tierra es el frijol. Es decir, los frijoles, y las razones por las que deben evitarse son muy diferentes. Por ejemplo, el filósofo Diógenes asumió que Pitágoras ordenó abstenerse de los frijoles porque están llenos de viento y forman parte del alma. Bueno, esa es la lógica de los antiguos griegos. Beethoven. Según los sirvientes del gran compositor, que nunca perdieron la oportunidad de contar una historia sobre él, Beethoven era un verdadero bicho raro, especialmente dada su fama. Imagínate, eres un compositor famoso, tus obras son ampliamente publicadas e increíblemente exitosas. Las personas más influyentes de tu época te invitan a interpretar música. En general, eres la estrella de tu era, una entre 1000 millones. Probablemente te comportarías como corresponde, ¿verdad? ¿O no si eres Beethoven? Era duro, grosero con todo el mundo y tenía una gran habilidad para crear un caos increíble a su alrededor, que los sirvientes no podían manejar. No es de extrañar que su casa estuviera siempre hecha un desastre. Además, al gran compositor no le importaba su aspecto, raramente se afeitaba y por lo tanto cuando estaba en casa no se parecía a un genio, sino a un hombre salvaje de una isla desierta. Alfred Hitchcock.
Contemporáneos de Hitchcock, el director de cine, que dio al mundo thrillers con una atmósfera especial, dicen que al principio parecía un buen hombre, pero que era imposible tolerarle en una conversación. Hitchcock tenía un sentido del humor muy peculiar. Cameraman. Por ejemplo, podía dar 400 pescados ahumados a un hombre que no soportaba el olor a pescado. Después del té, por la mañana o al mediodía, Hitchcock tiraba la taza sobre su hombro y esperaba a que se rompiera. Él mantuvo este hábito de por vida y dijo que era bueno para sus nervios porque aliviaba la tensión. Mucho mejor que regañar a los actores. El famoso director se sabía de memoria los nombres y las ubicaciones de las calles de Nueva York, así como los horarios de los trenes en la mayoría de los estados, y era un hombre extremadamente meticuloso en general. Tampoco veía sus propias películas, porque pensaba que eran demasiado aterradoras. ¿No es lo suficientemente raro para un genio? Bueno, entre otras cosas, Hitchcock sufría de una fobia muy rara. Tenía miedo de objetos de forma ovalada. Imagínate el estrés que le provocaban los huevos hervidos. Pablo Picasso. Y finalmente otro artista de fama mundial, el fundador del cubismo y el artista más caro del mundo. Los lienzos de Picasso ocupan el primer lugar de popularidad entre los ladrones de arte, y parece que el artista sospechó algo durante su vida. Por ejemplo, se afirma que Picasso siempre llevaba su arma cuando negociaba con los compradores de arte, supuestamente para que no bajaran el precio a sus pinturas. Según otra versión, Picasso amaba demasiado las armas, especialmente su revólver. Con un temperamento bastante desenfrenado, mientras caminaba por las calles, a Picasso le encantaba disparar a los transeúntes. Pero no de verdad, por supuesto. Si no le gustaba un hombre o simplemente no se llevaba bien con él, el artista sacaba su revólver con cartuchos de fogueo, le apuntaba y disparaba un par de tiros. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro. Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!